Bueno, primero que nada, bueno, es una experiencia, la verdad que es la primera vez que me toca exponer en topología de extensión. Es realmente un placer y agradezco también la organización que tuvo la gente que organizó el foro, tanto sea Guadalupe como Paula. Y bueno, teniendo en cuenta que el tema nuestro de hoy va a ser el tema de la palabra y la escritura, yo decidí tomar un texto que muchas veces yo diría en general, queda relegado en Freud, incluso digamos no solamente por sus seguidores, sino por el psicoanálisis en general, que es el texto de la fascia, donde Freud, digamos, plantea prácticamente en germen todo lo que va a venir después, todo lo que va a ser su futura obra. El texto de la fascia, yo en algún momento lo he denominado como una tópica originaria, sabiendo, digamos, que hay una primaria y una secundaria. Y al hablar de tópica como un conjunto de tópicos, Freud comienza justamente por dos premisas, de las cuales él dice que se englobarían en estas dos premisas el pensamiento de la época, de los grandes pensadores y muchos médicos, neurólogos de su momento. Es la primera vez también que lo voy a hablar, digamos, uno está acostumbrado a leer su trabajo, digamos, así que va a ser también una experiencia para mí poder explicarlo con la palabra. Si no se llega a entender algo, después lo hablaremos. Pero básicamente Freud en estas dos premisas lo que va a tomar son las concepciones que tienen Wernicke, Bastian, Graeber, Broca, el mismo Charcot, Lichtheim. Y él dice que se puede reunir básicamente en dos premisas fundamentales. Primero, que todos concuerdan en que hay centros de áreas para el lenguaje que se pueden, digamos, localizar con sus vías y sus conexiones. Y segundo, digamos que hay una topografía de esto. Freud ya de movida va a apuntalar, digamos, o va a decir de que lo complejo sería pensar una cuestión de asociación de ideas para conformar un concepto, y que esto sería difícil de localizar, dice Freud. Entonces aparece Mehmet, que también es otro de su época, diciendo de que todas las impresiones sensoriales iban a estar alojadas en cada una de las millones de células de la corteza. Y Freud va a decir que estas imágenes de memoria no son tales, sino que son imágenes de sonido. El esquema que Freud toma de Wernicke es muy simple. Es un esquema donde va a haber un polo sensorial, un polo motor, y en el medio va a haber una conexión de fibras. Y Freud lo que va a decir es que lo que más le interesa de esto es que él va a encontrar que una de las cosas que afirma Wernicke es que entre el polo sensorial, que es donde se encontrarían, digamos, el centro de las imágenes sonoras, y el Klangbild, digamos, y el Klangsprech, que es la posibilidad de reproducir sonidos a través de impresiones glososinestésica, que son las del aparato fonatorio, Wernicke va a afirmar de que va a haber una interrupción, digamos, digamos, la dificultad o la lesión en el centro sensorial produce la imposibilidad de comprender el lenguaje hablado. Y acá, la lesión acá imposibilitaría la reproducción de sonido. Pero Freud se va a centrar en esta, que es la fascia de conducción, según Wernicke, que la ubica, digamos, a nivel de la ínsula. Él dice que Wernicke sostiene que la interrupción, digamos, de este haz de fibras va a producir parafasias. La parafasia es el uso indebido, digamos, de un término en una frase. Y Freud va a decir que en realidad que esto sucede en realidad por estrés, o que puede ser producto a veces de inseguridad por parte de la persona que está hablando. Y que lo que no advierte Wernicke en todo esto es justamente el lenguaje espontáneo. Entonces, para eso va a dejar un esquema y va a tomar un grafo, que es el grafo de Lichtheim. Es muy simple.
La única diferencia va a invertir el polo motor y al sensorial lo va a llamar auditivo, y va a seccionar lo que serían las afasias conocidas. Le va a dar un sentido, una orientación a este grafo. Y lo que se impacta a Freud con esto es que a través de esta escritura, Lichheim logra aislar en la clínica varios tipos de afasias que eran en ese momento comprobables. Pero ¿por qué hace esto Freud? Porque en realidad él se da cuenta de que hay cuestiones que no son anatómicas, digamos, que hay cuestiones que tienen que ver con, como diría Jean-Michel, cuestiones de estilo. Freud mismo va a decir más adelante que nos comportamos como verdaderos afásicos cuando estamos aprendiendo un lenguaje. Entonces va a tomar un segundo esquema, que es el que modifica Lichheim. Lo reproduzco acá abajo para poder verlo bien. Lichheim va a suponer dos centros nuevos a estos que ya existen, y va a agregar un centro de la visual y uno de la escritura. Entonces se van a conectar de manera directa, va a cambiar la orientación del grafo, y a Freud esto le da la posibilidad de decir que ya cuando Wernicke postula esto, en realidad lo que hay es una dificultad en la reproducción del sonido, o en la repetición, digamos, por ejemplo, de un vocablo. Pero esto Freud lo que le va a dar la posibilidad es de agarrar y decir de que cuando hay una lesión, y que en realidad, digamos, no se trataría, digamos, de una lesión, sino que hay una dificultad en el área de imágenes de sonidos, el aparato, y ya hablar de aparato de lenguaje, va a dar un rodeo que le va a permitir, digamos, siempre y cuando estén intactas las imágenes de sonido, circular, digamos, por el aparato y desplazarse de un centro a otro. Ya tenemos acá una crítica a Wernicke, donde él dice lo que Wernicke no puede ver es que esto es un síntoma en personas normales. Entonces, ya tenemos, digamos, prácticamente síntomas, tenemos desplazamiento. Él va a apuntar más allá, va a subir más aún la vara, y va a decir que no solamente para afasia es el uso indebido de los términos, que no es un uso indebido de los términos, sino que hay una sustitución, y que hay una semejanza sonora seguramente con el término que se utiliza, sino que también además se va a tratar, digamos, podemos hablar de parafasia cuando tenemos dos palabras que convergen en un solo vocablo. Y ya acá tenemos la condensación. Lo que sigue a todo esto es que Freud digamos, el grupo de imágenes sonoras van a pasar a ser una función reguladora del lenguaje, y ya va a hablar de función, y va a ir de a poco ir derrumbando las teorías localizadoras. Él no niega que pueda haber una lesión para que produzca, digamos, algún trastorno del lenguaje. Lo que está diciendo es que los estudios post-mortem de su época no podían dar cuenta de todo ese tipo de afasias que sí aparecían en la clínica, y que Lichheim los puede individualizar porque se aparta, digamos, genera una escritura que le permite suponer de una manera deductiva esto que él va observando en la clínica. La realidad es que Freud sigue avanzando, va a tomar otros médicos de su época, pacientes de Gracie, que tienen dificultades para reconocer los objetos, conocido, digamos, como totopoagnosia. La persona necesita tocar el objeto para poder saber, digamos, qué objeto es. Y una paciente, digamos, en particular de este neurólogo, que la mujer no podía reconocer a su médico hasta tanto no le daba la mano. Una vez que le daba la mano, podía comenzar a hablar, como de costumbre. Entonces Freud muy suspicazmente, va a empezar a decir que esto tenía obviamente otro tipo de lecturas.
Y va a enfocarse a lo que tiene que ver, digamos, con la construcción del objeto. Ya él va a presentar un nuevo grafo, que es un grafo muy simple, dibujado por él, no lo dibujo porque son todos vértices con aristas, donde del lado de la construcción del objeto, de manera externa, va a haber elementos que son elementos visuales, táctiles y auditivos, y del lado de la construcción de la palabra va a haber imágenes de sonido, imágenes sinestésicas del lenguaje y quirosinestésicas, ya agrega, digamos, la movilidad de la escritura, de la muñeca. Pero que todo iba a estar conectado pura y exclusivamente por el grupo de imágenes sonoras. Entonces, el clan Bill, digamos, para Freud, va a ser nodal para poder explicar de que siempre que lo que se encuentre en condiciones que sean las imágenes sonoras que pertenecen a un lugar, ya no habla de centro, a un lugar que es el tesoro de las imágenes sonoras, que es el A, de alguna manera u otra el aparato del lenguaje funciona y todo lo demás podemos contabilizarlo como síntoma. Y va a tomar a Jackson, que es otro también personaje de la época, para poder tirar prácticamente las teorías localizadoras, diciendo que hay frases que las personas, muchas veces las personas normales dicen de manera emocional y no de manera intelectual, que va a ser debido a situaciones emocionales y que no va a tener, digamos, esto por qué tratarse de un trastorno ni nada que tenga que ver con esto que estábamos hablando. Es curioso esto, lo que yo decía, lo de las afasias, porque en realidad las afasias de 1891 y el proyecto de psicología, el Endurf, es de 1885, o sea, es anterior. Después tenemos un trabajo de la histeria también que es anterior, que es de 1888, y ya estudios sobre la histeria es de 1895. Después viene la interpretación de los sueños en 1899, o sea que es llamativo realmente que sea un texto que no se le dé una importancia debida. Y Lacan va a decir, obviamente, que hoy en día todo lo que considerábamos desechos del lenguaje pasan a ser hechos. Hoy en día nadie puede, digamos, negar un acto fallido, un sueño. Es fútil, digamos, no darnos cuenta que una risa tiene que ver con otras cuestiones. Y esto en Freud dice son hechos del lenguaje. A partir de acá, obviamente, va a cambiar la concepción, vamos a tener, digamos, una nueva forma de pensar las cosas. Hay una fundación del psicoanálisis con Lacan, para hacerlo, digamos, más breve, sin terminar rápido, sí. Pero de hecho Lacan va a situar, digamos, por fuera, digamos, del sujeto el inconsciente. El inconsciente es el discurso del otro, y esto, dice Lacan, claramente esto es un pleonasmo, y utiliza ese término, necesario. ¿Por qué? Porque la estructura para Lacan es el lenguaje, y él en algún momento también lo dice, mis escritos son la base de esta estructura. Bueno, cortamos acá si tienen. Sí. Quedará para ver. Le damos lugar a preguntas o comentarios. Adelante. Muy interesante todo el trabajo, parte por parte que hiciste del texto de la fascia, que yo en muchos años, muy poca gente directamente lo ha dejado de lado, como vos lo dijiste en tu exposición, pero iba sobre ahí la pregunta. Porque en la versión en alemán de lo inconsciente, Freud en el apéndice C retoma este texto, y principalmente la última parte, para explicar representación, cosa, palabra y objeto. Lo que es interesante, y a mí me llamó la atención, no sé qué hipótesis tenés vos, que la versión que circuló hace muchos años de Ballestero, directamente eso, todos los apéndices desaparecen. Es muy interesante. En la versión que tenemos de Echeverry,
Las declaraciones de Freud también desaparecen. Y solo una traducción muy extraña de Ballesteros es una traducción tal cual del alemán. Y el mismo Freud en una vez dice que él lo agrega en un texto fundamental donde él agrega una hipótesis tanto de representaciones como de inconsciente. Y hasta ver ahí. Sí, básicamente es así, es un texto que fue prácticamente forluido de la obra de Freud. Pero está presente ya en sus primeros escritos y él hace mención y refiere en muchas oportunidades porque esto es para él es el comienzo, es como lanzar. Fíjense en que él de movida ya está planteando, vamos a decirlo metafóricamente, su propio grafo, digamos, su flecha ya orienta y marca, digamos, todo lo que va a venir posteriormente. Entonces es innegable, digamos, que es un texto que es vital para poder entender todo lo que va a venir. Incluso hasta habla de una inercia, sin decir la palabra inercia, pero él habla, digamos, cuando aprendemos a hablar y se produce, digamos, algún problema, el aparato, digamos, vuelve a un estado anterior, dice. O sea que sin decir va diciendo muchas cosas que las va a ir conceptualizando más adelante.